Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. La parte más importante cuando venimos a la iglesia, a ver el mensaje que tiene el Señor ya directamente desde la palabra de Dios para nosotros. Y entonces le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos está en el Nuevo Testamento. Es de las últimas cartas. Es muy fácil encontrarla, creo, porque es extensa. La carta a los Hebreos tiene 13 capítulos, entonces no es una cartita ahí como la carta a Filemón, que es un capítulo, ni Tito, que es un capítulo, entonces son cortitos y a veces se pierden en la Biblia. Esta tiene 13 capítulos y yo le voy a invitar a usted a que la abra en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14 en adelante. ¿Estamos grabando? Sí. Ok, perdón que pregunte porque por si las dudas, nada más. Bueno. Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice la palabra. Vamos a estar hablando de esto. El título del mensaje es el valor de estar en su presencia. Lo valioso que es estar en la presencia de Dios, tener acceso a la presencia de Dios, poder llegar hasta el trono de la gracia de Dios. De paso, antes de leer el pasaje, les quiero decir, esa entrada hasta la presencia de Dios estuvo, digámoslo, restringida, sellada por el pecado que separaba al hombre de Dios, por la condición de pecado. El único que pudo habernos abierto, y para eso vino, parte del propósito por el cual Jesús vino al mundo fue no solo para morir, y para morir en nuestro lugar, sino una de las bendiciones y las consecuencias de haber muerto, llevado nuestros pecados y pagar por nuestros pecados, morir en nuestro lugar, fue que ahora se podía tener acceso ya hasta el trono de la gracia de Dios, porque Jesús quitó el impedimento, el pecado del mundo, se hizo hombre para como hombre pagar por nuestros pecados, nuestra culpa, un hombre sin pecado que fue Jesús, resucitar de los muertos, ascender al cielo y quitar todo impedimento. Por si no se acuerdan, Jesús en la cruz, cuando murió en la cruz, la Biblia dice que en el templo de Jerusalén había un velo, una cortina gruesa que separaba un lugar que se llamaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, un cofre que se llama el arca del pacto, que de eso vamos a hablar. Ahí se manifestaba la presencia de Dios, nadie podía entrar a ese lugar. Eso era muy simbólico aquí en la tierra, pero también existe allá en los cielos. Cuando Moisés hizo el primer templo, que fue una tienda, la hizo de esa forma porque Dios le mostró el modelo para que lo hiciera, para ilustrarnos qué era lo que iba a pasar. Entonces Jesús, cuando estaba en la cruz y entregó su vida por nosotros y murió, dice la Biblia, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, no dice de abajo para arriba, de arriba a abajo,
porque las cosas comienzan siempre de Dios hacia nosotros. Se rasgó, se partió el velo, quitó el impedimento para que pudiéramos nosotros llegar hasta la presencia de Dios, y ahora nadie puede decir que Dios no está escuchándolo, o que Dios no lo escucha, o que no tiene acceso a Dios. Por eso cantábamos: perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Esa cruz. Antes de leer este versículo, voy a leerles uno. En el capítulo 10 de la misma carta, dice, versículo 19: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote, ese es Jesús, sobre la casa de Dios. Versículo 22, acerquémonos pues con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, etcétera. Sigue hablando ahí. Ven, por la sangre de Jesucristo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ese velo que estaba ahí, ese camino que Él nos abrió a través del velo, simbolizaba que simbolizaba la carne del ser humano. Por eso que Él fue partido, molido por nuestros pecados. La carne, la humanidad, la naturaleza humana misma era la que impedía que el ser humano se encontrara con Dios, pudiera tener acceso a Dios. Pero Jesús pagó el pecado de la carne de todos nosotros para que tuviéramos acceso hasta el trono de Dios. Y el trono de Dios, para los que hemos creído en Cristo, ya no es un trono como el que aparece en Apocalipsis 20:11 en adelante. En Apocalipsis 20:11 habla de un trono de juicio, el gran trono blanco, un trono de juicio, donde será juzgado el mundo entero que no creyó en Cristo al final de los tiempos. Para nosotros los que hemos creído, el trono es donde está sentado Jesús, y es un trono de gracia y de misericordia. Ese es el pasaje que tenemos ahí. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que quiere decir ahí es, sigamos creyendo, no desmayemos, no claudiquemos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, temerosos, no, confiadamente, al trono de juicio, no, al trono de gracia. El trono de gracia es un trono de favor, para alcanzar misericordia y hallar favor para el oportuno socorro cuando lo necesitemos o lo necesitamos. Pero no solo cuando necesitamos un favor. No, el trono está abierto para que usted llegue todos los días a conversar con su Señor, aunque usted no tenga ninguna necesidad. Aunque todos tenemos necesidad de Dios todos los días. Nuestro espíritu nos pide que hablar con Él. El espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, nos mueve a tener comunión con Dios todos los días. Bueno, entonces, dicho esto, leído este pasaje, encontramos también aquí en la carta a los Hebreos, y les voy a pedir ahora que avancen un poquito al capítulo 9 de la carta, encontramos 4 bendiciones en la presencia de Dios. Acuérdese que el pasaje, el mensaje de hoy se llama, o tiene como título, las bendiciones, el valor de estar en la presencia de Dios, lo valioso que es poder tener entrada, poder tener acceso hasta el trono de Dios, que fue lo que Jesús hizo para nosotros y por nosotros. Encontramos en este pasaje que sigue aquí bendiciones especiales, digo yo. Léalo ahí conmigo, está en Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 1. Son unos versículos, 5 versículos. Mire lo que dice. Ahora bien, está hablando el autor de la carta, explicando algunas cosas importantes. Ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Voy a parar ahí para explicar esto. El primer pacto, aún el primer pacto, como diciendo, si ustedes leen la carta saben que ya ese primer pacto quedó descartado. Si tienen la Biblia ahí, si se devuelven un versículo al 8:13, un versículo antes del 9:1, mire lo que dice el autor. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Antiguo pacto, Moisés, la ley, las costumbres, las ceremonias, todo lo que hacía Israel, los judíos, eso caducó, porque ya vino lo perfecto, vino lo verdadero, vino lo que es un nuevo pacto hecho por Jesús, donde ya no hay que ser judío, ni guardar fiestas judías, ni ninguna de esas cosas. Entonces, dice que eso está próximo a desaparecer y envejeció. Por eso vamos al 1 otra vez. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, es lo que les hablé, el tabernáculo. Dice el versículo 2, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. Piensen en el tabernáculo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y la mesa de los panes de la proposición. Él no quiere entrar aquí a dar detalles de todo lo que había en el tabernáculo. El autor de esta carta no nos quiere dar una exégesis de lo que era el tabernáculo y su significado de cada parte del tabernáculo, ni ninguna cosa así. Él no. De hecho, si leen el versículo 5, el 9:5, corta ahí de esta forma. Mire lo que dice el versículo 5 al final, la parte B, digámoslo así. De estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ve, él no entró en detalles. O sea, lo que habló ahí fue para ilustrar algo que iba a hablar luego, o para refrescarnos algo. Entonces, aquí el autor de la carta no menciona el atrio, que era donde estaba el altar de los sacrificios. Luego sí menciona el lugar santo, donde estaba la mesa, el candelabro de 7 brazos, una lámpara, y la mesa de los panes. No menciona un altar de oro, que era el altar del incienso, porque no quiere entrar en detalles, pero sigue diciendo el versículo 3, tras el segundo velo, porque ya aquí sí quieren ilustrarnos un poquito más, el segundo velo, el velo que hablé desde el principio, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro, era un incensario que usaba el sacerdote cuando entraba ahí, no es el altar de oro, ese estaba en el lugar santo. Y el arca del pacto que todos hemos oído, detrás de la que andaba Indiana Jones, yo no sé si todavía andará detrás de esa misma arca, ¿verdad? Bueno, el arca del pacto, que hay un arca del pacto en todo lado. Todo el mundo dice que en ese lugar está el arca del pacto, allá en Etiopía el arca del pacto, que en Jerusalén el arca del pacto, que está por allá en otro lado el arca del pacto. Bueno, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná. Miren lo que contenía el maná, ya vamos a hablar de eso, por aquello de que alguno no sepa qué es eso. No es un grupo de música, no, es otra cosa. El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 cosas, pero agrega tal vez una más aquí que yo quiero agregar. El versículo 5 dice, sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Yo creo que yo voy a hablar un poquito más en detalle del asunto. 4 cosas, porque de eso vamos a hablar. 4 bendiciones que nos encontramos ahí, en la presencia de Dios. 4 cosas que habían ahí que significan mucho para nosotros y que si entendemos para qué servían y cuál era
su propósito, vamos a entender qué significado y propósito tienen para nosotros espiritualmente. Podemos darle una aplicación ahora que usted va ahora entonces a analizar mejor y ver lo que estamos hablando hoy, el valor de estar en la presencia de Dios, de poder entrar, de poder tener acceso hasta ese lugar que Jesús abrió para nosotros, ese lugar santísimo. Lo primero que habla ahí, y no voy a guardar un orden específico, quiero guardarlo yo específicamente, no el orden que dice la Biblia ahí. En Éxodo capítulo 16, lo van a tener ahí en la pantalla, espero. Éxodo capítulo 16, del versículo 13 al 21, nos habla de lo primero que dijo el autor aquí. Dijo que había dentro del arca, dentro de esa urna, el maná. El maná. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, empezaron a quejarse porque tenían hambre. Primero se quejaron porque tenían sed. Luego ahí ustedes pueden leer en ese capítulo 16, empiezan a decir, estábamos mejor allá teníamos carne. Aquí no, nos estamos muriendo de hambre. Y entonces Dios, pasa lo que dice aquí. Versículo 13 dice, y venida a la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. No voy a hablar de las codornices porque aquí el pasaje no habla de las codornices, el que hablamos de Hebreos, sino de lo que está en el arca, lo que está ahí en la presencia de Dios, algo llamado maná. Dice, por la mañana descendió rocío en derredor del campamento y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Piensen en esa cosa menuda, redonda, sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza. Eso era una medida que ellos tenían, un gomer. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para que los que están cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió, olía feo. Y se enojó contra ellos Moisés. ¿Por qué se enojó? Porque ya les había dicho, Dios va a tener una ración para cada día. No guarden. Dios va a bendecirnos cada día. No guarden. Hay provisión de Dios para cada día. No hay necesidad de guardar. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Hasta eso hizo Dios. El 7º día, que para los judíos era el sábado de nuestra semana, sábado, día sábado, sabbat significa reposar. Que hay razones para las cuales Dios ordenó que ese día se guardara, porque en 6 días hizo Dios al mundo y el 7º descansó, hasta Dios descansó. Nos está enseñando que nosotros necesitamos descansar, y no solo descansar, sino también dedicárselo a Él. Lo que Dios quiere es que reconozcamos que Él
merece también atención especial, un día para que escuchemos su palabra y no solo eso, descansemos. El ser humano no está hecho ni diseñado para trabajar los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 35 días del año. No, el ser humano necesita resetearse. Cada semana, un día, guardarlo para descansar y dedicarle tiempo al Señor. Nosotros lo hacemos el domingo, pero el que trabaja el domingo lo puede hacer el miércoles, lo puede hacer el jueves. Dios no se pone en esas pequeñeces, que tiene que ser un día específico. No. Por supuesto, mejor sería que usted guardara el domingo, digamos en el caso de nosotros, porque puede venir a la iglesia a alabar y glorificar el nombre del Señor y escuchar su palabra. Pero el punto principal de lo que quiere enseñarnos el Señor aquí, con lo que había en esa arca del pacto, en la presencia de Dios, es que Dios dice: en mi presencia hay provisión para todo aquel que quiera. Hay suficiente. No se estresen, no se preocupen, Jesús lo dijo, por el día de mañana, qué van a comer, qué van a vestir, porque en la presencia de Dios hay provisión sobrenatural. Dejemos de andar buscando las añadiduras. Jesús dijo que si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas van a venir añadidas, pero nosotros andamos detrás de las añadiduras más que del reino de Dios. Lo que hicieron hoy ustedes está excelente, sacaron el tiempo para buscar la presencia de Dios, no las añadiduras. Hay gente que tiene trabajos propios y aún así domingo no quiere dejar de trabajar aunque tenga un trabajo propio. Yo, disculpo a los que tienen un trabajo en comercio o alguna cosa así, que tienen que trabajar los domingos también. Aunque si es dueño de un negocio, yo les recomendaría que el domingo cierre por lo menos para venir a la iglesia y acercarse al Señor, porque eso es lo mejor. Eso es reconocer que en la presencia de Dios, yo voy por el maná. Cada vez que vengo a la presencia de Dios, vengo por el maná. Ahora también, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña, especialmente en San Juan capítulo 6, que Jesús dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Aquello fue una figura de lo que había de venir, pero yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí, el que cree en mí, tiene vida eterna, dice Jesús. Y entonces, también ese pan representaba a Jesús, el Hijo de Dios, que está ahí en la presencia, y que si vamos todos los días, o que si lo buscamos, entonces vamos a estar alimentados de Él, y que vamos a reconocer que en la presencia de Dios hay provisión para nosotros. Amén. Lo segundo que voy a sacar aquí, y no voy a seguir el orden de Hebreos capítulo 9, es que también hay palabra ahí, en esa urna, decía que estaban las tablas de la ley, las tablas del pacto. Por supuesto, las tablas que hizo Moisés en el antiguo pacto estaban ahí. Pero aquí mismo, antes de entrar a ese capítulo 9, antes de lo que leímos en el capítulo 8, hay unos versículos lindísimos. Capítulo 8, versículo 8 en adelante, 8 y 9. A ver, vamos a leerlo. Dice, porque el versículo 8, pues reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, está hablando de Moisés y los israelitas en el desierto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es tan importante este pasaje en esta carta a los hebreos y para Dios, que estos mismos versículos los vuelve a repetir en el capítulo 10, versículo 16, si quieren lo ven en su Biblia. Dice,
desde el versículo 15, 10:15, el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Por eso es que no tenemos que andar viendo a ver cómo hacemos para que se nos perdonen los pecados. El sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Pero vuelvo al punto de que escribiré mis leyes en sus corazones, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Qué lindo es eso, porque cuando se da en la vida de una persona lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, es cuando la persona se arrepiente de sus pecados delante de Dios, reconoce que es pecador y que Jesús está muriendo en esa cruz en su lugar, pide perdón a Dios, entonces Dios envía su Espíritu Santo a esa vida. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él es el Espíritu de la ley, el Espíritu de la palabra de Dios, y entonces, como lo dice Ezequiel en el capítulo 36, que no lo vamos a leer por tiempo, dice, entonces en aquel día quitaré el corazón de piedra que ustedes tienen y les daré mi Espíritu Santo y les pondré un nuevo corazón. Eso es lo que pasa cuando usted cree en Cristo, cuando usted le entrega la vida a Jesús. La palabra de Dios viene a su vida, la palabra de Dios es revelada en su corazón, y todo aquello que usted había oído desde que estaba pequeñito, que no había entendido nunca, cuando Jesús viene a su vida de verdad, entonces cobra vida esa palabra, cobra sentido esa palabra, y ahora usted la entiende. ¿Por qué la entiende? Porque ahora está sembrada en su corazón y en su mente, y porque el intérprete de la Biblia, el Espíritu Santo, se la está revelando a usted. Y pasa ese milagro, es un milagro. Cuando usted le habla a algún inconverso y no le entiende nada, es porque le falta el intérprete, le falta la revelación y la iluminación de la palabra en su corazón. El Espíritu Santo necesita arrepentirse y creer en Cristo. Es como darle una serenata a una sorda. Así, para que entendamos. No va a entender hasta que haya una transformación. La palabra de Dios cobra vida. Entonces, entendemos que el valor de estar en su presencia es que también la palabra de Dios viene a ser revelada a nuestro corazón. Cuando entramos a la presencia de Dios, todos nosotros, los que hemos creído, espero que ninguno de aquí no haya entrado todavía a la presencia de Dios a través de Jesucristo y su sacrificio. Todos nosotros sabemos lo que es eso, cuando entendemos la Biblia. Yo había ido a la iglesia desde que era pequeñito. Me llevaron, me bautizaron cuando tenía, no sé, seguro 8 días, un mes, no sé. Así fui creciendo, hice primera comunión, hice confirma, hice todo lo que había que hacer. Hasta para casarme me pusieron a hacer algunas cosas que, no sé, que hay que hacer según la religión. Pero yo no conocía a Cristo. Había oído toda la vida, había andado ahí en las procesiones detrás de los santos, para arriba y para abajo, oliendo incienso y buscando todas esas cosas. Pero no entendía los versículos de la Biblia. Oía misa todos los domingos, porque era un mandamiento, y no entendía la palabra. Veía películas de Semana Santa y no entendía, hasta que entregué mi vida a Cristo y tuve mi primera comunión con Cristo. La palabra me fue revelada a mi vida. Eso es lo que pasa cuando entramos a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios. Hay revelación para nosotros. La otra cosa que también dice ahí el pasaje en Hebreos capítulo 9, versículo 5, es que habían unos querubines, ahí le menciona querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Es que esa arca del pacto simbolizaba el trono de Dios. Y el trono de Dios está custodiado, rodeado por unos guardas que son querubines. De hecho, no solo para el trono de Dios se usan, sino que Dios los puede usar para cualquier propósito de protección. Por ejemplo, en Génesis 3:24, cuando Dios saca a Adán y a Eva del Edén para que no puedan volver a entrar al Edén porque había pecado en ellos,
Dios no quería que entraran otra vez a su presencia. Ahí fue donde vino la desgracia. El hombre salió de la presencia de Dios. Dios puso ahí, dice la Biblia, versículo 24, Génesis 3, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya nadie podía tener acceso al árbol que les daba la vida. A Dios, a Jesucristo, el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso apuntaba a Jesús. El fruto de ese árbol era para vida eterna. Por eso el hombre empezó a morir cuando fue separado del árbol que le proporcionaba la vida. Y entraron los virus, las bacterias y todo eso que empezaron a traer enfermedades y muerte al ser humano. Entró la muerte. Dios usó querubines para guardar ese lugar. Entonces estos querubines que está hablando aquí se refiere a eso. Hay guarda y protección en la presencia de Dios para los que entramos a la presencia de Dios, para los que hemos creído en Cristo. En Ezequiel 28, hablando de Lucifer, hablando de Luzbel, hablando de Satanás antes de su caída, antes de que se llenara de orgullo y de vanidad y se rebelara contra Dios, dice Ezequiel 28:14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Querubín grande, protector. Tenía un rango alto de querubín, Satanás. Era protector. Esos querubines que están ahí alrededor del trono de Dios, lo que Dios nos está diciendo es que para ustedes y para mí, los que hemos creído en Cristo y vivimos en la presencia de Dios y decidimos entrar a la presencia de Dios, siempre hay un valor grande ahí, también hay protección. No solo hay, ya hemos hablado tres cosas, no solo hay provisión sobrenatural para nosotros, alimento y provisión de Dios, sino también hay para nosotros la palabra revelada, escrita en nuestros corazones, y también ahí en la presencia de Dios ahora vemos que hay protección para nosotros, bendición protectora de Dios desde lo alto para nosotros. Pero hay otra cosa también importante y con esta vamos terminando. El versículo 4 del capítulo 9, ahí de Hebreos, dijo que había un incensario de oro. Y también en el arca había también algo que se llama aquí la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón. ¿Qué es la vara? Aarón. La vara de Aarón. ¿Quién ha oído de la vara de Aarón que reverdeció? Levante su mano. Muy bien. Vamos a leerlo. Está en Números capítulo 17. Versículo 1, lo van a tener ahí en la pantalla, pero si usted tiene su Biblia, le recomiendo que lo busque en su Biblia, es algo muy lindo. Resulta que el pueblo de Israel otra vez se rebela contra Moisés y empieza a hablar de Dios mal y empieza a hablar de Moisés y de Aarón y pasa una tragedia. En el capítulo 16, un hombre líder del pueblo llamado Coré se levanta con todo su séquito, su familia y hace una sedición para destronar, por decirlo de alguna forma, quitar a Moisés del liderazgo. Entonces les cae el juicio de Dios. No vamos a hablar en detalle de eso. Entonces el pueblo estaba alborotado de cómo es la cosa, a quién debemos seguir, a quién aprueba a Dios, quién puede ser, en quién podemos confiar. Y es donde viene este pasaje. Números 17:1 dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Eso era una costumbre. La vara representaba autoridad en cada tribu, 12 tribus, cada tribu tenía un príncipe y una persona que lideraba. Lo que está diciendo el Señor, traigan la vara de cada uno y le ponemos el nombre ahí. El versículo 3, escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, de la tribu de Leví,
porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Ahí, tráiganlo al lugar santísimo, la vara de cada uno. Y yo les voy a enseñar a quién apruebo yo, está diciendo Dios. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Un palo era, un palo seco ahí. Eso era una vara de esas. Todos hemos visto la película Los 10 Mandamientos. ¿Han visto la vara que andaba Moisés? Algo así. Y dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron o con que murmuran contra vosotros. Vosotros es Moisés y Aarón. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón que estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en medio del tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Incluso ya hasta manifestó de qué era esa vara, era de almendro. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. ¿Se dieron cuenta qué fue lo que pasó ahí? Me gusta este versículo 8, las cosas que suceden con esa vara. Eso que representaba la autoridad, no solamente autoridad, sino una autoridad fructífera. Dios estaba señalando, a Aarón es el que yo señalé, y ahora esa vara de Aarón que reverdeció, que echó flores, que echó renuevos, y hasta fruto, esa la van a dejar aquí, a la par del arca, para que todos se acuerden que yo escojo a la tribu de Leví, a la familia de Aarón, para que sean sacerdotes, y ellos son los que los van a liderar a ustedes espiritualmente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cuando usted entra en la presencia de Dios, no solo se encuentra con el maná que lo alimenta, que es Jesús, y también hay provisión para su vida, naturalmente hablando, sino que también usted se encuentra la palabra de Dios revelada a su vida, también hay protección de parte de Dios, pero también Dios le está diciendo: yo le doy a usted mi autoridad, y yo también, recuerde que si usted está aquí es porque yo aprobé que usted estuviera aquí. Su vida va a reverdecer, su vida va a florecer, y su vida va a ser una vida fructífera en todo sentido para el cristiano, para el Hijo de Dios, para aquel que acerca al Señor. Son bendiciones que yo las tengo que recibir para mí. Yo no sé cómo está su vida, si su vida se ha marchitado, si su vida está como un palo seco, que no tiene ni pretende, que está como si le hubieran cortado de raíz. Pues en la presencia de Dios puede reverdecer. En la presencia de Dios puede haber fruto para usted. En la presencia de Dios incluso puede haber renuevos para usted. Sus hijos van a ser bendecidos también. Esas cosas se alcanzan para los que quieren vivir una vida entendiendo que están en la presencia de Dios. 4 bendiciones tenemos aquí para nosotros cuando yo entiendo lo que pasó cuando yo creí en Cristo y entré en ese lugar santísimo. No sé si usted ha desconfiado o usted ha confiado más en sí mismo para buscar la provisión de Dios. Dios te está diciendo: en mi presencia hay provisión. Deja de estar estresándote tanto. Busque primeramente mi presencia y la provisión vendrá. Yo no sé si a usted le ha faltado palabra, le está faltando palabra de Dios. En la presencia de Dios hay palabra.
suficiente. Hay maná, suficiente. En la presencia de Dios hay revelación de esa palabra, hay iluminación de esa palabra. Yo quiero entenderla. Si usted no la entiende, dígale: yo quiero entenderla, Señor. Yo no sé si usted ha confiado más en su propia inteligencia, si usted está confiando en que usted tiene un doctorado o tiene una licenciatura, o que usted, no sé, es filólogo, o usted es escritor, o no sé, que es muy vivo para el asunto de las letras. No, la Biblia no se entiende con esa mentalidad. La Biblia se entiende a través del Espíritu Santo que la revela, y necesitamos esa revelación de los misterios de Dios. Yo no sé si usted está estresado porque siente que está desprotegido. Sepa que en la presencia de Dios, Dios también te promete protección ahí para tu vida, porque usted está delante de Él y hay protección. Ángeles te cuidarán. La Biblia dice que mandará ángeles a guardarte para que no tropieces en piedra, para que no tropieces tu pie en piedra. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ángeles te guardarán, querubines si tiene que mandarlos, ejércitos celestiales si tiene que hacerlo. Cuando venga contra nosotros un ejército, los ejércitos de Dios se levantarán contra todo aquello que venga contra nosotros. Yo no sé si usted ha entendido eso, pero usted entonces lo que necesita es confiar en la presencia de Dios, entrar en la presencia de Dios cada día y vivir ahí. Y yo no sé si su vida se ha secado, si a su vida le falta fruto espiritual o fruto de cualquier cosa, si usted no cree que puede ser fructífero en su trabajo o en su carrera o en su oficio, pero Dios nos promete que vamos a reverdecer y que nuestra vida se va a levantar y que vamos a tener autoridad delante de la gente, porque la autoridad viene de Dios. Va a tener autoridad para hablar su palabra, va a tener autoridad para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en su familia o donde quiera que usted esté. No tenga miedo, no tenga temor. Usted es un mensajero, mensajera de Dios, y tiene la palabra de Dios y tiene la vara que Dios le dio con usted. Así es que créalo y dígale al Señor: gracias, Jesús, gracias, Señor, porque ese camino lo abriste para mí, Señor, pero 1000 bendiciones hay de estar en ese lugar, Señor. Yo no lo sabía. Yo las quiero, yo las deseo, las anhelo, porque sé que son beneficio espiritual para mí y beneficio también natural, Señor. Una vez más, Señor Jesús, yo quiero creer en tu sacrificio por mí. Ahora entiendo lo importante que es creer en ti, Señor Jesús, que salvaste mi vida de la muerte eterna, que si no creo en ti, mi destino eterno será perdición eterna en un lugar llamado infierno, del cual tú viniste a salvarme, a salvar al mundo entero, porque Dios no está enviando a gente al infierno. Dios vino a salvar a la gente del infierno, y Jesús lo sufrió por nosotros. Fue destituido de la gloria de Dios, separado del Padre para que usted no sea separado del Padre. Llevó sus pecados cuando Él no tenía pecado. Y si usted cree en eso, usted tiene acceso hasta un trono de favor de Dios. Yo creo en eso, dígale: Señor Jesús, yo creo en eso, me arrepiento de mis pecados, creo en tu sacrificio, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, Señor. Enséñame todas estas cosas, Espíritu Santo, y sé Señor de mi vida. Te dejo tomar control de mi vida, me quito del trono de mi corazón y te pido que te sientes tú, Señor, y guíes mi corazón, guíes mi vida, mis pensamientos, todo, Señor. Quiero vivir en ese lugar para adorarte, Señor, en el nombre de Jesús.